contexto actual de la lucha de clases en México. El gobierno hace un conteo de que hay una mayoría de trabajadores que se liquidaron y se sometieron a las propuestas del propio gobierno. Hace unos días estuvo en la Cámara de Diputados, que antes era diputado, de ahí pasó a ser subsecretario de Gobernación, el señor Roberto Gil Suárez, y comentó eso, un poco para afirmar que la decisión del gobierno había contado con el respaldo de los trabajadores. No es así. A la fecha hay alrededor de unos 18,000 trabajadores que no se liquidaron, que no se han liquidado y que ya no se van a liquidar. Está muy claro, 18,000. De un total de aproximadamente 43,720 trabajadores, lo cual hace un porcentaje arriba del 41%. Pero, y este es el otro dato relevante, de la gente que se liquidó, pues todos lo hicieron bajo esa campaña de linchamiento atroz, en donde la gente sentía vergüenza de decir que trabajaba en Luz y Fuerza del Centro, porque fue una campaña que se metió a los hogares acusándonos de corruptos, de ineficientes, de caros, de gozar de privilegios frente a la miseria del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. El remate fue aquel spot en la televisión en donde alguien tocaba la puerta, abría una ama de casa y el trabajador o ese que tocaba la puerta decía: vengo por los 1,500. Muy subliminal para hacer sentir que, sin decirlo, que era un acto de corrupción. Bueno, la gente, por supuesto, tiene que vivir, y mucha gente, como hoy lo sabemos, muchos trabajadores fueron a cobrar su liquidación bajo presión y penuria. No son militantes revolucionarios, no son mártires, son como ustedes, que en una situación en la que se pierde el empleo, pues pueden estar un mes, pero después, si surge una enfermedad, compañeros que tenían a hijos en escuelas particulares, o simplemente que su salario les alcanzaba para medio vivir, se vieron sujetos a una campaña de esta naturaleza y pasaron a cobrar su liquidación. Claro, no desconozco que hubo un sector de trabajadores desclasados que prefirieron cobrar una liquidación y un bono adicional y decirle adiós al sindicato y a la empresa antes de que descubrieran que tenían problemas en el manejo de recursos. Y la gente lo hizo bajo el engaño de que se liquidaban y los iban a recontratar. Ese fue, por un lado, el linchamiento social, moral, atroz, que causó mucho daño a los hijos, sobre todo, en edad escolar, porque esa campaña que entró a todos los hogares hizo suponer que prácticamente los males del país obedecían a que existían trabajadores como los del ESME. Y esa gente cobró su liquidación y después se quedó esperando a que el gobierno cumpliera su promesa, que le dijo: liquídense y los recontrato. Por supuesto, aquí estoy hablando desde un ángulo estrictamente moral,
porque habría que señalar que fuimos despedidos sin ser vencidos en juicio. Cualquier patrón puede despedir y puede contratar trabajadores, pero lo tiene que hacer bajo ciertas normas. Hay una ley federal del trabajo, hay principios constitucionales y no lo puede hacer por capricho o a su libre arbitrio. Y en el caso de nosotros, de la noche a la mañana, vimos tomadas las instalaciones por el ejército, disfrazado de PFP, por la Marina, disfrazada de PFP. Hoy sabemos todo eso ya. Tomaron alrededor de 400 centros de trabajo. Los trabajadores que habían dejado ahí alguna pertenencia, y es normal en labor de asalariado dejar algunas cosas en el escritorio o en el locker, se quedaron sin ellas, han sido saqueados por la propia PFP. Esos trabajadores nunca fueron notificados de que quedaban separados. El patrón tiene la obligación de notificar por escrito, y no porque el patrón despida tiene la razón, tiene que demostrar que el despido es justificado, y si no lo es, el trabajador tiene la opción de regresar a laborar o cobrar una indemnización más otras cuestiones que establece la Ley Federal del Trabajo. Nada de eso ocurrió. No fueron notificados los trabajadores, no fue notificado el sindicato. Hubo violaciones evidentes a sendos artículos de la Constitución que garantizan el debido proceso, el derecho al trabajo. Y no porque sea el gobierno puede correr al que quiera, ¿no? Tiene que demostrar su dicho. El gobierno tenía que haber demostrado que los trabajadores eran responsables del mal funcionamiento de la empresa, y eso nunca lo demostró. Los datos que hoy se conocen muestran que, por supuesto, lo que percibe un trabajador electricista no era un privilegio. 225 pesos para un trabajador de planta y 160 para un trabajador provisional. De los 43.720, 8.000 y feria eran provisionales con salarios de 160 pesos diarios, y uno de planta, o sea, alrededor de unos 25.000 trabajadores con salarios de 225. A la luz de la estructura de salarios en México, pues eso no es ningún privilegio. Simplemente se podría decir que del conjunto de los asalariados éramos los menos mal pagados, ni siquiera los bien pagados, los menos mal pagados, ¿sí? Pero lo manejaron, por supuesto, sin darnos la oportunidad de defendernos. Mientras nosotros intentábamos sacar un desplegado sin fondos porque nos habían congelado las cuentas sindicales, el gobierno mantuvo una campaña de mañana, tarde y noche durante el mes de octubre, noviembre, diciembre, orillando a la gente a su liquidación bajo esa presión psicológica calculada, ¿no? que tambaleó a muchos. Hoy muchos de ellos, como se los voy a comentar, lo reconocen, y la gente se liquidó, un porcentaje alto se liquidó. Pero pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y la gente tocaba la puerta de las oficinas del gobierno y decía: ¿cuándo me recontratan? Y la gente se dio cuenta que había sido un engaño.